Hola amigos, les saluda Denises Oviedo, una vez más con ustedes con el programa El Esplendor de la Verdad, deseando que tengan un excelente día en el Señor y que el Señor pueda estar con cada uno de nosotros en nuestras alegrías, en nuestras dificultades, en todos nuestros proyectos, en todo lo que hacemos, en todo aquello que estamos viviendo, todo lo que estamos pasando. Pues bien, antes de iniciar, vamos a acercarnos a la presencia del Señor. Despierta, oh hombre, y reconoce la dignidad de tu naturaleza. Recuerda que fuiste creado a imagen de Dios. Esta imagen que fue destruida en Adán ha sido restaurada en Cristo. Haz buen uso de las criaturas visibles: tierra, mar, cielo, aire, bosques, jardines, manantiales y ríos, y todo lo que hay en ellas de hermoso y digno de admiración. Conviértelo en motivo de alabanza y gloria del Creador. Si eres templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en ti, es mucho más lo que llevas en tu interior que todas las maravillas que contemplas en la creación. Bendito y alabado seas por siempre, Señor, porque tu creación es inmensa, es grande, es vasta. Tu creación es buena y nos has creado para amar, para vivir, para ser felices. Queremos poner en tus manos siempre, Señor, a todos aquellos que han sido tocados por la enfermedad, para que tú, Señor, con tus manos sanadoras y liberadoras, les des consuelo, les des paz, sanidad en cada uno de sus cuerpos, en sus mentes y en sus corazones también, Señor. Acompaña también a estos hermanos y a sus familiares que están sufriendo junto con ellos. Recuerda, Señor, que tú eres un Dios amoroso, que no te olvidas de tus hijos. Por eso, confiados, Señor, te pedimos que intercedas por cada uno de nuestros hermanos que están enfermos, los que se encuentran en los hospitales internados. Y también te pedimos por el alma, Señor, de todos aquellos que ya no están con nosotros. Bendícelos, Señor. Ámalos en tu nombre. Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Pues bien, un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo el programa El Esplendor de la Verdad. Estamos siempre conversando sobre este tema, sobre los laicos de los últimos tiempos. Y lógicamente que ha despertado, por un lado, interés y por otro lado también ha despertado incomodidad muchas veces, podría ser. Pero estamos hablando siempre en un sentido constructivo, porque nuestra fe, debemos dar razones de nuestra fe y también debemos tener conocimientos para vivir nuestra fe. Y en ese sentido, vamos nosotros siempre en esta línea de hablar sobre los laicos, el trabajo que debemos hacer los laicos aquí en el mundo, en la iglesia. Y hoy nos toca hablar sobre la acción del Espíritu Santo en los laicos. Porque el Espíritu Santo actúa en todo el pueblo de Dios. Y mayormente, porque como son la mayoría son los laicos, mayormente va a actuar en los laicos el Espíritu Santo. Pues bien, saludamos a Carlos Salazar. Ya me explicó Carlos, ¿verdad? Me escribió y me dijo que el nombre que tiene ahí en la red social es como un seudónimo y así lo conoce todo el mundo. Así que saludos, Carlos, ahora sí. La vez pasada había dicho que era una dama, ¿no? Tranquilo, Carlos, ¿no? Ahí disculpa la ignorancia, ¿no?
Saludos a todos los que se están conectando también a través de la página El Esplendor de la Verdad, los que están también a través de la página de Radio María Nicaragua y los que sintonizan en audio, ¿verdad? Los que nos están escuchando a través de Radio María Nicaragua. Queremos pues ser este momento, un momento que ustedes disfruten, un momento también para que despejen su mente de tantos problemas. Algunos van a decir, pero a veces vos decís cosas que son problemáticas. Sí, pero hay que enfrentar los problemas, hay que enfrentarlos. Y les decía que hoy el tema es la acción del Espíritu Santo en los laicos. Esto es fenomenal. El Espíritu Santo siempre está con nosotros en todo momento. Ay, disculpan, ¿verdad? Tuvimos un impasse ahí con la cámara. El Espíritu Santo está siempre con nosotros, en todo momento. Y en ese sentido, Dios nos ha dado todas las gracias necesarias para poder cumplir nuestra misión. Entonces, voy a hablar un poco sobre un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es la carta Ibenesit Ecclesia. Esta carta fue publicada por la Congregación de la Doctrina de la Fe y está dirigida a los obispos, ¿sí? A los obispos de la Iglesia Católica sobre la relación entre los dones jerárquicos y carismáticos para la vida y misión de la Iglesia. Pues bien, en este documento inicia con una palabra muy bella que dice: la Iglesia rejuvenece. Es por eso que tiene ese nombre la carta, Ibenesit Ecclesia. Significa la Iglesia rejuvenece. Qué precioso eso, ¿no? La Iglesia es un ser vivo. Lo formamos todos, el cuerpo de Cristo. Y nosotros, con la Iglesia, rejuvenecemos constantemente. Sí, algunos dirán, yo tengo años en iglesia, sí, pero usted rejuvenece si está en iglesia, si vive, si es parte vital dentro de la iglesia. Y entonces dice que la iglesia rejuvenece por el Evangelio y el Espíritu. La iglesia rejuvenece por el poder del Evangelio y el Espíritu. Porque el Espíritu continuamente renueva a la iglesia, la edifica y la guía. Nosotros no estamos solos. Es gracias al Espíritu Santo que la acción de todo el conjunto del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, lleva a cabo y camina. El Concilio Vaticano II ha subrayado en repetidas ocasiones la maravillosa obra del Espíritu Santo que santifica al pueblo de Dios. Esa es la acción del Espíritu. Lo guía, lo adorna con virtudes y lo enriquece con gracias especiales para su edificación. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Guiarnos, hacernos crecer, edificarnos, santificarnos. Nos adorna con virtudes, dice el Concilio Vaticano II. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ahí está. Cuando Jesús dijo, me voy, pero les conviene que me vaya, es porque dijo, les voy a dejar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es especialista en adornar con dones para que la iglesia tenga fuerza, sea viva. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que sucede. Hoy más que nunca, el Espíritu Santo está actuando. Hoy más que nunca. Así que en una homilía de Pentecostés, San Juan Crisóstomo decía, mejor dicho, se preguntaba, ¿hay alguna de cuantas gracias operan nuestra salvación que no nos haya sido dispensada a través del Espíritu Santo? Por Él, por el Espíritu Santo, somos liberados de la esclavitud, llamados a la libertad, elevados a la adopción
Somos, por decirlo así, dice San Juan Crisóstomo, somos plasmados de nuevo y deponemos la pesada y fétida carga de nuestros pecados. Gracias al Espíritu Santo, vemos los coros de los sacerdotes, tenemos el colegio de los doctores, y de esa fuente emanan los dones de revelación y las gracias de curar y todos los demás carismas con que la Iglesia de Dios suele estar adornada, porque emanan del Espíritu. Qué belleza esto que dice San Juan Crisóstomo. Gracias al Espíritu Santo es que tenemos todo lo que tenemos en la Iglesia. Sin el Espíritu Santo la Iglesia no pudiera existir. Así de sencillo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y gracias a la vida misma de la Iglesia y de las numerosas intervenciones del magisterio y la investigación teológica, gracias a todo eso es que ha crecido felizmente la conciencia de la acción multiforme del Espíritu Santo en la Iglesia. Oiga bien lo que dice la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es la acción multiforme del Espíritu Santo en la Iglesia, suscitando así una especial atención a los dones carismáticos, de los cuales en todo momento el pueblo de Dios se ha enriquecido en el desempeño de su misión. Los dones carismáticos. Cuando hablamos de los carismáticos, no estoy hablando meramente de esta comunicación, de esta comunidad que es la Renovación Carismática Católica. Es una de las comunidades que forman parte de nuestra iglesia, ¿no? Pero cuando hablamos de los carismáticos, cuando el documento lo habla y cada vez que yo en este momento, en este programa, diga los carismáticos, estoy hablando de todos nosotros. Porque ustedes y yo también somos carismáticos. ¿Cómo es eso? Si yo nunca he ido a una reunión de esas. No, pero como usted y yo somos bautizados, el Espíritu Santo nos ha llenado de dones, de carismas, y por lo tanto nosotros somos carismáticos. Aunque a algunos no se les nota tanto, ¿no? Pero todos debemos ser carismáticos, claro. Lo que pasa es que muchas veces en la iglesia ha habido siempre como no rechazo, ¿no? Sino como una indiferencia o como una demasiada exageración a los que tienen dones carismáticos, a las personas que son carismáticas en el sentido también en su forma de hablar, en su forma de cantar, en su forma de predicar. Hay un montón de cosas así. Recuerdo que hace unos años me invitaron a una parroquia a una charla sobre la Virgen, y esa vez llegaron muchas personas que son católicos, pues, pero católicos nada más, de nombre. Y habían unas muchachas que me escucharon predicar, y al terminar la predica se me acercaron y me preguntaron: mire, ¿usted antes fue pastor evangélico? Y yo le pregunté: ¿por qué me pregunta eso? Y me dice: es que la forma en que habla. Bueno, no necesariamente los pastores evangélicos tienen que ser los más carismáticos. No necesariamente de eso se habla cuando se habla de los carismas. Es la forma de hablar, ¿no? De repente andan buscando siempre las personas, ¿no? Donde haya más efusión, más cosas espectaculares. Vamos a las misas donde los padres hablen bonito y cosas así. No nos debemos desviar en eso, ¿verdad? Entretener con esas cosas. Yo conozco padres que tienen dones carismáticos tremendos y no dicen nada. No se ve nada espectacular. Yo conozco hermanos laicos que tienen grandes dones y no dicen gran cosa. Porque ya vamos a hablar más adelante cómo son estos dones, ¿no? Pero sí hay que estar claros de algo. La llamada que hace el Papa Francisco en estos últimos años de ser una iglesia en salida, así que no estemos solo encerrados. Ahora me van a decir: bueno, pero ahorita está difícil esto con la pandemia. Sí, pero gracias a los medios tecnológicos, las redes sociales y tantas cosas, la televisión, la radio, nosotros podemos seguir evangelizando.
Esto no es límite. No, nuestros límites muchas veces están aquí en nuestras mentes. Si nosotros nos limitamos, ese va a ser el problema. Y sin temor a equivocarme, yo les voy a decir que el tiempo en que mejor se han usado los medios de comunicación, redes sociales, el internet, para evangelización, ha sido durante la pandemia. Ha sido durante estos momentos difíciles. Porque gracias a todos estos medios nosotros hemos podido, los que nos dedicamos a esto, hemos podido llegar a más gente. De repente yo puedo llegar a un salón parroquial o cualquier lugar donde hay máximo 100 personas y les puedo predicar y bien, tranquilo. Pero a través de este medio, a través de Radio María, por ejemplo, nos están escuchando miles de personas. Miles, algunos que ni conozco. Y nunca voy a conocer tal vez, salvo por estos medios. Y a través de las redes sociales van a ser otros miles también que nos escuchen, que nos vean. Entonces, este llamado a ser una iglesia en salida es más vigente que nunca. Y en esta tarea es indispensable para esta nueva evangelización, más que nunca reconocer y apreciar los muchos carismas que pueden despertar y alimentar la vida de fe del pueblo de Dios. Eso dice la Congregación para la Doctrina de la Fe. Hay que reconocer y apreciar los carismas, los muchos carismas. Usted se va a quedar asustado de cuánta gente tiene tantos carismas, pero lo que pasa es que no los pone en acción, no los pone al servicio. Pero hay mucha gente que tiene grandes carismas. Dios le ha dado carismas, dones, y a veces ni se dan cuenta. ¿Y eso cuándo fue, hermano? En el bautismo. En el bautismo usted recibió dones y carismas. Y dones y carismas que solo usted tiene. El problema está que no se da cuenta. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, acercarnos más a Dios. Buscar más su palabra. Escucharlo. Y es por eso que dice la Congregación para la Doctrina de la Fe, en esta carta, que todos esos carismas pueden despertar y alimentar la vida de fe del pueblo de Dios. Necesitamos tanto de la vida de fe del pueblo de Dios. El pueblo de Dios que necesita alimentarse de la palabra de Dios. Necesita ser motivado, exhortado. Saludamos también a Nubia Palavicini. Paz y bien, dice. Igualmente, doña Nubia. Ella es catequista, dice. Está muy asidua al programa. Saludos también a todos aquellos que se dedican a la catequesis, a la enseñanza y nos escuchan de vez en cuando. Que el Señor los bendiga y los proteja. Gracias por su servicio a la iglesia. Pues bien, en esta carta de la iglesia rejuvenecida, así vamos a traducirla, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dice que distingue y dice que cuál es la importancia entre gracia y carisma. Me llamó mucho la atención esa parte, porque a veces creemos que carisma es una cosa, que don es otra cosa, que acciones milagrosas son otra cosa. Vamos a explicar un poco mejor esa parte, la gracia y el carisma. Bien, en el punto número 4 de la carta, dice que carisma es la transcripción de la palabra griega charisma. No sé si pronuncié bien el griego, pero es charisma, de ahí viene carisma. ¿Y qué significa? Significa don generoso. Y en el Nuevo Testamento se utiliza para hablar de dones divinos. Entonces, cuando se habla de carisma, se está hablando de dones divinos. Hay algo muy particular para los que les gusta leer un poco y les gusta ver la Biblia. La Biblia de Jerusalén de los años 60, una de las primeras Biblias, yo la tengo, habla de carismas. Pero si usted se va a versiones más nuevas, o si se va, por ejemplo, a la Biblia latinoamericana, que ya es más por acá del año 2000, habla de dones. Entonces, algunos dirán, y ahí entonces uno habla de carisma, la otra habla de dones. Es lo mismo. Sí. Porque carisma significa don. Es un don generoso, un don divino. Y recordemos que los dones son regalos de Dios.
Entonces, un carisma es eso, es un don generoso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, los carismas se representan, o mejor dicho, se presentan generalmente como una manifestación del Espíritu. Y eso es lo que dice San Pablo en su primera carta a los Corintios. Dice que los dones son manifestación del Espíritu. Y es cierto. Pero hay que recordar que los dones de Dios siempre implican todo el horizonte trinitario. Y en la palabra de Dios van a haber numerosos pasajes donde incluso San Pablo dice que los dones proceden de Cristo. Pero es cierto, los dones proceden de Dios Padre. También es cierto, porque Padre, Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, son uno solo. Así que no hay ningún problema en decir los dones de Dios, los dones de Jesucristo, los dones del Espíritu. Es lo mismo, es lo mismo, ¿sí? Eso sí, que se ha identificado más al Espíritu Santo como dador de dones. Eso lo dice también el Catecismo. Pero no hay ningún problema en ese sentido. Orígenes decía en uno de sus escritos sobre el principio, él decía que lo designado don del Espíritu es transmitido por obra del Hijo y producido por obra del Padre. Es decir, es que lógicamente cuando actúa el Espíritu Santo, está actuando también el Padre y el Hijo. Y esa es la acción trinitaria. Es que no nos compliquemos en ese punto. Ahora bien, los carismas o dones, que son decíamos, y lo dice San Pablo también, son una manifestación de la multiforme gracia de Dios. Multiforme. ¿Qué quiero decir eso? Que hay diversas formas en que Dios regala o nos da sus gracias. Y lo hace y lo concretiza a través de los dones y carismas. Ahora, los dones y carismas no son simples capacidades humanas. No. En este punto hay que distinguir lo que es capacidad humana y lo que es un carisma. Por ejemplo, alguien puede tener una capacidad humana de la oratoria. Habla muy bien, se expresa muy bien. Habla muy bien. Hay gente que no necesariamente está en iglesia, no es ni católico, no es ni cristiano y habla muy bien. Yo he escuchado gente que da unas conferencias magistrales tremendas, pero no es creyente. Y esa acción no viene del Espíritu, es una acción humana. Es una capacidad humana, la oratoria. Que Dios puede también darnos capacidad de oratoria para ser profetas, para predicar, para enseñar, para catequizar. Sí, Dios lo puede hacer. Pero al punto en que voy es que no necesariamente porque alguien hable muy bien, o sea muy docto, quiere decir que ese don venga de Dios. Aquí en esta parte hasta los voy a asustar con lo que les voy a decir. Hay gente que tiene dones que no vienen de Dios, sino que vienen del demonio. Más adelante voy a ampliar eso. Pues bien, pero no metamos al diablo todavía en esto. Hablemos desde este punto, ¿no? Como capacidad humana. De repente hay gente que canta muy bonito. Y bueno, conocemos músicos seculares y de la farándula, ¿no? Que cantan bellísimo, pero ese don, pueden decir ustedes, pero es que Dios le dio esa voz. Sí, Dios le da esa voz, pero no necesariamente el que tengas una buena voz quiere decir que Dios te dio ese don. Puede ser una capacidad humana, puedes tener unas cuerdas vocales excelentísimas que puedan emitir, ¿verdad?, unos tonos bellísimos al cantar y cosas así, pero eso es una capacidad humana. Ahora, algunos me van a decir, entonces las capacidades humanas no vienen de Dios. Sí, vienen de Dios. Pero, repito, no necesariamente alguien que haga algo muy bien quiere decir que eso sea un don de Dios, porque puede ser simple y sencillamente una capacidad humana. Sí. Pues bien, en este punto, San Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, del versículo 4 a 31, habla de la diversidad de carismas.
Miren, esto es muy amplio. Inclusive la palabra de Dios no se agota en eso. Es decir, hay diversidad de carisma. Así como los dones del Espíritu. Cuando dicen, ¿cuántos son los dones del Espíritu? Son 7. Pero 7 significa un número, es un número que en la Biblia significa plenitud. O sea que hay una variedad, inmensidad de dones. Que incluso a veces ni usted ni yo sabemos. Entonces, decir que solo esta lista son los dones del Espíritu, eso sería caer en el error. Dios abundantemente da sus dones a todos dentro de la iglesia. Este es otro punto importante. Los dones no son solamente para una parte de los laicos, los más buenos, no. O solamente para los sacerdotes, o los obispos, o el papa, no. Los dones carismáticos son para toda la iglesia, para todo el pueblo de Dios. Y San Pablo habla en 1 Corintios 12, como les decía, sobre la diversidad de carismas. Pero, dice San Pablo, el Espíritu es el mismo. Leo entonces, hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de magisterio. Hay diversidad, de ministerios. Pero el Señor es el mismo. Diversidad de obras. Pero es el mismo Dios que obra en todos. A cada cual le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da por el Espíritu de palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, el don de la fe, en el mismo Espíritu. A otro, carisma de curaciones, en el único Espíritu. A otro, poder para hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otros, diversidad de lenguas. A otros, don de interpretar esas lenguas. Pero todas estas cosas son obra de un mismo y único Espíritu que da a cada uno como Él quiere. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo hace una lista, pero esta lista, repito, no es que nos encuadremos, seamos ahí cuadraditos de decir, solo esos son los dones, no. San Pablo está hablando de algunos. Habla de esa diversidad de carismas en las que actúa un único espíritu. O sea, no podemos estar hablando de que el espíritu de Dios hace unas cosas o otros espíritus hacen otras. No, todo es un único espíritu. Y San Pablo por eso habla de estos carismas y estos dones que son para todo el pueblo de Dios. ¿Cuál es la característica fundamental? Bueno, la Congregación para la Doctrina de la Fe, en su carta La Iglesia Rejuvenecida, dice que la característica fundamental es la distribución diferenciada de los dones. Dios diferencia, da dones distintos a cada uno, ya que cada carisma no es un don concedido a todos. El carisma, por ejemplo, que yo tengo, usted no lo tiene. O el carisma que usted tiene, yo no lo tengo, ni otro lo tiene. Porque son específicos, son especiales para cada uno. Esto es a diferencia de las gracias fundamentales, como por ejemplo la gracia santificante. La gracia santificante es para todos. Todos tenemos acceso a la gracia santificante. Lo mismo pasa con los dones, por ejemplo, de la fe, ¿ya? La esperanza, la caridad. Esos dones son para todos. Pero cuando hablamos de dones específicos o carismas particulares, no necesariamente todos los tenemos. Y de eso vamos a ampliar un poco más después del corte. Porque en este momento
Radio María Nicaragua va a hacer un corte musical, ¿verdad? Así que trasladamos la señal para Radio María Nicaragua, van a hacer un corte musical, pero los que están en el Facebook Live pueden seguirnos viendo. Así que vamos al corte musical con Radio María Nicaragua. Pues bien, los que se encuentran en el live, que estamos en vivo, no somos muchos, ¿no? Pero aquí estamos. Nuevamente saludarlos, ¿verdad? Y acompañarlos siempre en oración a todos los que siempre me escriben y me piden oración por algún hermano enfermo, por algún familiar. Y también estamos orando, les decía, por todos aquellos hermanos que ya no están con nosotros, que ya no están aquí en el mundo con nosotros. Recuerden que pueden hacer sus preguntas, ¿verdad? A través de esta página. Cualquier duda, comentario, saludos a todos, ¿verdad? Los que nos están escuchando. Y esta es el tema número 6 de la serie Los laicos de los últimos tiempos, en la que estamos tratando de ayudar, ¿verdad? Y animar a todos nuestros hermanos laicos a que puedan conocer un poco más sobre sus funciones, sobre cómo pueden servir mejor dentro de la iglesia, qué cosas podemos hacer, qué cosas no podemos hacer, todo aquello que nos ayude en pro del bienestar de la iglesia, ¿verdad? De nuestra santificación, claro está, y también santificación de todos nuestros hermanos, porque tenemos que estar siempre con ese sentido de iglesia, como un solo cuerpo, del cual los unos a los otros nos servimos en el amor. En el amor. Y cuando el Espíritu Santo quiere actuar, porque es así, Él quiere cuando quiere y a la hora que quiere, y lo hace en cada uno de nosotros de forma diferente. O sea, la acción del Espíritu no va a ser la misma en mí que en usted. Y aquí vendrá tal vez alguien que diga, pero ¿cómo es posible de que el Espíritu Santo a unos les dé más y a otros les dé menos? No es que les dé más y les dé menos, sino que da de forma diferente. Y ya Santa Teresita del Niño Jesús reflexionaba sobre esto, ¿no? Y ella decía que la gracia de Dios es así. Nosotros, Dios nos llena, nos colma de gracia en la medida de que nosotros tenemos capacidades para tener esa gracia. Entonces, y decían el ejemplo, por ejemplo, si usted llega y le pide que a Dios que lo colme de sus gracias, pero llega con un vasito pequeño, como un dedal chiquitito, Dios va a llenar y va a colmar ese dedal. En la medida que usted se abre y se entrega a Dios, en esa medida Dios lo va a colmar. Ahora, si usted llega a Dios y Dios lo ve, que usted le presenta un corazón grande y que le presenta a Dios algo que lo llene de su gracia, pero con un barril enorme, como el tamaño de una piscina, Dios la va a llenar también. Dios va a llenar, va a colmar según lo que nosotros dispongamos para que Dios llene. Y así actúa Dios. Dios no es injusto. Dios da a cual la medida que cada cual da. Es como los talentos. En la medida de que uno haga y dar frutos a esos talentos, Dios va a dar más. Porque el que no quiere trabajar y poner a echar a andar esos talentos, entonces va a decir Dios, a ese quítenle el talento y dénselo al que más tiene. Y es que en realidad sí es. Hay algunos que tienen muchos dones y algunos dirán, ¿y por qué tiene tantos dones? Porque esa persona se entrega al Señor, los pone al servicio de su iglesia. Por eso Dios no deja de emanar sus dones, no deja de llenarnos con sus dones. Pero si nosotros somos raquíticos, por decirlo así, si nosotros no somos de aquellos que buscamos los dones de Dios y no nos disponemos para que la gracia de Dios
se llene abundantemente y nos entreguemos cada vez más, entonces nosotros no vamos a poder llenarnos de todos los dones de Dios. Va a ser más difícil, porque si somos bien limitados en lo que pedimos, entonces Dios nos va a llenar de forma limitada. Entonces, mi exhortación es, hermanos, abrámosle de par en par los brazos, el alma, el corazón, la mente a Dios. Ya estamos de nuevo con la señal de Radio María Nicaragua. Estamos con el tema número 6 de la serie Los laicos de los últimos tiempos. Y hoy estamos hablando sobre la acción del Espíritu Santo en los laicos. Recuerden que pueden escribir al WhatsApp de Radio María Nicaragua para hacer llegar sus dudas, comentarios, aportes al 8590-1457. 8590-1457. También puede escribirnos a la página del Esplendor de la Verdad, ¿verdad? Y también puede enviar mensajes de texto también al número 8590-1457. Pues bien, estábamos hablando sobre las gracias que Dios da y los dones que Dios da a cada uno en forma particular. Porque la gracia santificante es para todos, pero los gracias y carismas son particulares para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque los carismas son dones especiales que el Espíritu Santo distribuye a cada quien como Él quiere. No es cosa de que, Espíritu Santo, yo quiero tal don, dámelo ya. No funciona así. Hay que pedirle a Dios los dones. Claro que sí hay que pedírselos. Pero si Dios quiere, te lo da. Uno de los dones que yo pedía desde muy joven a Dios, aquí les comparto, fue el don de sabiduría. Yo le pedí mucha sabiduría al Señor. Miren, el Señor le pedía mucha sabiduría. Miren, no le pedía nada más al Señor. Dice, dame sabiduría, Señor. Estaba en unos momentos en que yo estaba muy joven, tenía que decidir muchas cosas en mi vida. Necesitaba luces del Señor. Y el Señor, yo pienso que sí me concedió ese don. Si ahora ustedes me preguntan que si yo soy rico, que si yo soy un hombre exitoso, que si yo esto, que lo otro, tengo bienes y soy muy famoso, pues no. Déjenme decirles que no. Tal vez todo lo contrario. Pero algo sí les puedo decir, que Dios da a cada quien sus dones en la medida que uno se abra a ellos y para la función que Dios quiere que tengamos y hagamos. Y yo pienso, esperando en Dios, hacer su voluntad y que Dios haga su obra a través mía. Así lo puede hacer Dios con cada uno de nosotros. Dios habla y lo hace, actúa. El Espíritu Santo actúa de formas diversas en cada uno de nosotros. San Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, del 4 al 8, dice: pues así como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros y no desempeñan todos los miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros, pero teniendo dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Si eres profeta, transmite las luces que te son entregadas. Si eres diácono, ministro, cumple tu misión. Si eres maestro, enseña. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Si te corresponde la asistencia a tus hermanos, da con la mano abierta, generosa. Si eres dirigente, si eres líder, actúa con dedicación. Si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estos son consejos de San Pablo. San Pablo en la parte pastoral ha sido muy vivificador. Él visitaba las comunidades y donde había problemas en las comunidades, él trataba de ordenarlas según la luz del Espíritu. Y aquí viene otro punto de la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Iglesia Rejuvenecida. Qué bello ese nombre, la Iglesia Rejuvenecida. Dios quiera que después de esta pandemia
la iglesia entera salga más rejuvenecida que nunca. Yo confío en Dios, confío en eso. Y esta carta decía que hay dones otorgados para una misión, pero tiene que primar la caridad. Como dice San Pablo, si yo tengo los dones más grandes, si hablo en lenguas, levanto muertos, hago milagros, pero si no tengo amor, yo nada soy. Así de sencillo. Y en la vida ordinaria es necesario, muy necesario, más que nunca en estos últimos tiempos, es necesario que tengamos la fuerza del Espíritu Santo, que se da a cada uno de nosotros. San Basilio de Cesarea decía, quien vive por su cuenta, tal vez puede tener un carisma, pero lo hace inútil, conservándolo inactivo, porque lo ha enterrado dentro de sí. Y esto es lo que sucede cuando Dios nos da carisma, pero nosotros los hacemos inútiles, porque no lo activamos, no lo ponemos al servicio de los demás, los enterramos para nosotros mismos. Y nosotros no podemos hacer eso. De repente hay gente que canta muy bonito y le puede servir mucho a la iglesia. De repente no hay coro, no hay quien cante una misa. Y usted puede cantar con su voz melodiosa, que no necesita ni instrumentos para cantar muy lindo. Pero porque le da miedo, le da temor, no lo hace. Cierta vez estábamos en una parroquia y se fue la luz. Se fue la luz, el coro se paró y como no había micrófonos, el coro no cantó. Y entonces el pueblo de Dios, la asamblea, comenzó a entonar cantos. Y vean, se escuchaba precioso el canto del pueblo de Dios unido. Bellísimo, que nos reconfortó tanto. Nosotros tenemos que poner al servicio de Dios nuestros dones. Si a usted, la vez pasada alguien me escribió y me decía, yo quiero enseñar, yo quiero predicar en la iglesia. Perfecto, hermano, hágalo. ¿Y qué tengo que hacer? Pues comience a hacerlo. Comience. Es que usted no le tiene que pedir permiso a nadie. No, que comience. Pero eso sí, hay que formarse. Antes hay que formarse. Hay que orar, pedirle a Dios luces para que nos ilumine, nos dé sus dones. Vamos a tener un capítulo especial que hable sobre la formación de los laicos. Y es importante todo eso. Pero hay que comenzar a hacerlo. Porque de repente hay gente que tiene el don de predicación. Hay gente que tiene el don de sanación. Tiene el don de lenguas, de la exhortación, de curar enfermos. El don de consejo. Hay tantos dones, pero inactivados porque no los ponemos en práctica. Dice San Pablo que en cada uno de nosotros el Espíritu se manifiesta para el bien común. Eso dice San Pablo en su primera carta a los Corintios. Y San Basilio el Grande dice, estos dones cada uno los recibe más para los demás que para sí mismo. Por ejemplo, el Padre Pío de Pietrelcina, que tenía el don de sanación, este ha sido uno de los sacerdotes que ha tenido más el carisma, más dones de sanación. Y una vez el papá de él llegó a pedirle que lo sanara. Y el Padre Pío le dijo que no, que los dones que él tenía eran para ponerlos al servicio de los demás, no para bien propio. Porque sanar a su papá, es cierto, iba a ser un bien para su papá, pero un bien para él también. Y de repente, si uno tiene el don de sanación, pero no puede sanarse uno mismo, no se puede. Entonces dice San Basilio el Grande, los dones son más para los demás que para uno mismo. Y ese es el punto, y eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, hay carismas vistosos. ¿Cuáles son esos carismas vistosos? Esos carismas espectaculares que todo el mundo quiere tener. Por ejemplo, los carismas de profecía, el don de profecía, el don de milagros, el don de exorcismo. Ya quisiera uno sacar diablos, ¿verdad? Esos son dones vistosos. Pero por desgracia, puede coexistir,
sea, puede existir en una persona esos dones, pero también puede haber ausencia de una relación con Dios. Es decir, que puede haber gente que tenga esos dones y que sea una persona no creyente, que sea una persona que tal vez es creyente, pero que no es muy fervorosa. Puede ser. Incluso puede haber gente que no está dentro de la iglesia y pueda tener dones espectaculares. Sí. De verdad, hermano, pues sí. ¿Sabe? Le voy a dar una cita. San Mateo capítulo 7 del 22 al 23. San Mateo capítulo 7 del 22 al 23. Unos se le acercaron a Jesús. Fíjense bien lo que dice. Voy a leer el texto. Les dice el Señor: muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos nosotros en tu nombre? Y en tu nombre no expulsamos demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo le diré, dice el Señor, yo les diré: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estas eran unas personas que le dicen a Jesús que en su nombre profetizaron, curaron enfermos, expulsaron demonios, hicieron maravillas. Y le estaban reclamando a Jesús como quien dice: ¿y nosotros qué nos va a tocar? Llévanos con vos. Pero el Señor les dice: aléjense de mí, hacedores del mal, porque ustedes, aunque hagan maravillas, no están conmigo. No están conmigo. Porque a veces tenemos dones que no los ponemos al servicio de Dios, en realidad los ponemos al servicio nuestro. Hay gente que se aprovecha de sus dones para servicio propio, beneficio propio, para ganar uno nada más. Sí, lamentablemente eso sucede. Hay personas que: hermano, ¿puede venir a mi parroquia? Sí, tantos dólares. Hay gente que es así. ¿Podemos ir a cantar? Sí, ¿cómo no? Una misa cuesta tantos dólares. Ojo, no estoy diciendo que los que se dedican al servicio no puedan tener o recibir una ofrenda. Claro que sí. Eso es lícito. Si alguien te quiere dar una ofrenda por un servicio que vos das, bien. Pero si no te la quieren dar, pues bien también. Porque estás dándolo primeramente para el Señor. Diferente es que te dediques completamente a esto, pues. O como los sacerdotes que viven, ¿verdad?, de la ofrenda. Es muy diferente al laico que también se dedican solamente a esto y viven de eso. Son casos muy específicos, muy aparte. Pero si vos no vivís de eso, si tienes tu trabajo, vos puedes trabajar todavía, no estás a tiempo completo al servicio del Evangelio, y vos puedes trabajar, pues no necesariamente vos tenés que vivir de eso. No necesariamente. Sí. Porque a veces me preguntan a mí: hermano, ¿y cuánto nos cobra usted por venir aquí? No, hermano, yo no cobro. No. Si usted me quiere una ofrenda, bien, y si no, también. Es en el tiempo que yo tengo disponible. Gracias a Dios, pues yo todavía tengo mis manos, tengo mi cuerpo para trabajar. Decía San Pablo: el que no trabaja, que no coma. No podemos aprovecharnos de esto. Claro está que sí, estamos abiertos a recibir todas las gracias y los dones que Dios nos dé, beneficios espirituales y materiales. Claro que sí. Claro que sí. Pero no podemos aprovecharnos de eso. Y es por eso que en aquellos tiempos, en los primeros tiempos, en la iglesia primitiva, los dones del Espíritu se derramaban enormemente en todos. Algunos me han preguntado: ¿y por qué ahora no se derraman tanto los dones en la iglesia, hermano? ¿Saben por qué no se derraman tantos dones como antes en la iglesia primitiva? Porque a veces usted y yo somos obstáculos para el Espíritu de Dios. Como dice San Pablo, a veces nosotros extinguimos el Espíritu. De repente hay gente que
mira hermano, fíjese que tuve una revelación, me dio una palabra el Señor y me dijo, está inventando ya, cállenlo. Extinguidores del espíritu. Eso lo dice San Pablo en una de sus cartas. De repente hay gente que dice, hermano, fíjense que yo tuve una visión y el Señor me decía, este está loco, no ha dormido bien, yo creo que tiene calentura, ¿no? Y lo callan, cállese. Hay gente que dice, bueno, yo quiero predicar la palabra del Señor. No, usted no predique nada, cállese. Aquí lo único que predica es el otro, y solo ese, y nada más. A veces somos extinguidores del espíritu. Pero en la iglesia primitiva no era así. No, a todo mundo tenía dones y los ponía ahí. Pero San Pablo y San Pedro tenían que ordenarlo, claro. La jerarquía tiene que ordenar todo esto. Y como resultado, San Pedro, tanto San Pedro como San Pablo, insistían en la necesidad de orientar todos los carismas a la caridad. Para San Pedro daba una regla general y lo dice en 1 de Pedro 4:10. Pongan al servicio de los demás los dones que han recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pedro, el primer papa, era tranquilo, así decía, pónganlo al servicio de Dios, tranquilo. Pero San Pablo era más incisivo, San Pablo. San Pablo fue uno de los más grandes evangelizadores y que trabajó más la pastoral dentro de la iglesia, de los apóstoles. Fue el que más trabajó en la parte pastoral. Y San Pablo, cuando llegaba a una comunidad, venía y la ordenaba. Venía San Pablo y decía, ok, todos tienen dones aquí, vamos a ordenarlo, sí. Porque no puede haber confusión, no puede haber desorden. Y 1 Corintios 14, 26 al 33, y esta es la última cita, con esto vamos a terminar. 1 Corintios 14, 26 al 33, San Pablo les decía, cuando ustedes se reúnen, cada cual puede participar con un canto, con una enseñanza, con una revelación. Pueden hablar en lengua o interpretar al que habló en lengua, pero que todo les ayude a crecer. Si se habla en lengua, que hablen 2 o 3 nada más, por turno, y que haya un intérprete. En cuanto a los profetas, dice más adelante, pueden hablar todos por turno, para que todos aprendan y sean motivados. Los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, San Pablo ordenaba, y eso es lo que tiene que hacer dentro de la iglesia. La jerarquía, el papa, los obispos, con ayuda de los sacerdotes, tienen que ordenar los carismas de los laicos, claro que sí, no tiene que haber confusión. Pues bien, el próximo martes, o mejor dicho, en el próximo programa, vamos a seguir ahondando en esto y vamos a hablar, ¿verdad?, de los dones jerárquicos y los dones ministeriales y los dones laicales, un poco más profundos, ¿sí? Así que vamos a hacer un poco más, porque el tiempo no nos dio. Y vamos así, yo sé que el tema les interesa mucho, y vamos a abundar un poco más sobre este tipo de carisma y cómo ponerlos al servicio y cómo también tienen que estar en comunión con todos dentro de la iglesia. Pues bien, hermanos, recuerden que todo es para edificación del pueblo de Dios, su iglesia, no es para beneficio propio. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja, y recuerden que conocerán la verdad y les hará libres.